Continuamos con las noticias y le damos la bienvenida de inmediato al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque. Bienvenido, señor Procurador, a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Queremos iniciar de inmediato con las preguntas luego de esta conferencia de prensa que ha dado hace pocos minutos, donde una de sus respuestas categóricas es que el Estado es responsable de esta tragedia. Bienvenido y quisiéramos saber por qué. Sí, muchas gracias. Primero, establecer con claridad el mandato de cada institución. El Estado no fue capaz de garantizar la vida ni la integridad de los niños y niñas que estaban en este hogar. Segundo, en el caso del Procurador de los Derechos Humanos, se ha cumplido al pie de la letra el mandato del Procurador. Y aquí seguramente en algunas personas e instituciones hay alguna confusión, pero el mandato fundamental del Procurador es la fiscalización de la administración pública. Lo dijimos en reiteradas oportunidades, 2 resoluciones condenando la situación de este hogar, denuncias penales por los abusos, solicitud el año pasado del cierre paulatino del centro porque no reunía las condiciones, solicitud de exhibiciones personales, en fin, hicimos todo lo que está a nuestro alcance y dentro de nuestro mandato constitucional para hacer valer la vida y la integridad de las niñas. Desafortunadamente y con mucho pesar vemos que las recomendaciones no fueron atendidas e indudablemente hay una responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social como ente responsable de cuidar a estas niñas y niños que estaban en su hogar. No me queda la menor duda que el Estado es responsable de la muerte de estas niñas. A esta responsabilidad, señor Procurador, se le suma el tema de que existe negligencia y también hay mucho que investigar al respecto de este tema. Según la Procuraduría de Derechos Humanos que usted representa, ¿a quiénes serían estas personas que se debería de investigar de inmediato? Yo no quisiera entrar mucho en detalle en relación a la investigación. Hoy el Ministerio Público está en ese proceso. De hecho, hay alguna colaboración con lo que nosotros conocemos y con lo que habíamos denunciado, pero indudablemente la SBS es la principal responsable por no haber podido garantizar la vida de estas niñas. Eso no me queda la menor duda. Y reitero, lo dije hace unos minutos, se debieron haber destituido inmediatamente a todo el personal de la SBS. Al respecto del día de la tragedia, señor Procurador, se conoce que los delegados de la Procuraduría que asistieron al Hogar Virgen de la Asunción, recibieron amenazas e incluso fue bloqueada su labor en ese lugar. Esto es confirmado por su persona. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Cuando recibimos las primeras denuncias de los problemas que se estaban dando, nos apersonamos al centro y el propio personal de la SBS, del propio centro, empieza a manifestar su rechazo y a decir que no están conformes con lo que hace la PDH, que de nuevo llegamos a molestar, que de nuevo llegamos a señalar y que de nuevo llegamos a supervisarlos. Y hay un momento que se pone tan tensa la situación que el personal de la PDH se siente amenazado porque incluso podían sufrir una agresión física. Y toda vez que ya se había retomado el control de los niños y niñas, la PDH decide retirarse porque estaban ya en el resguardo de las autoridades, que son precisamente los responsables del centro. Esa fue la razón. Es cierto, es afirmativo lo que usted me pregunta. Hubo agresiones de parte de gente de este propio hogar y por eso nos tuvimos que retirar. En otra pregunta, señor Procurador, luego de esto. Como parte de lo que hicimos, solicitamos aproximadamente a las... Por favor. A las 4 de la tarde, que este es un tema que es importante que la gente y la audiencia lo sepa. Solicitamos una exhibición personal para establecer precisamente cuál era el estado de las niñas y los niños, porque era fundamental poder establecer su situación. Lamentablemente, la jueza se negó a hacer esta exhibición, que era su mandato fundamental, y hasta el día de hoy ni siquiera hemos tenido respuesta de por qué no se realizó la exhibición personal. Quedará en parte de la investigación qué hubiera sucedido si esta exhibición personal sí la hubiera realizado la jueza, hubiera pedido y hubiera
pedido tener a la vista a las niñas y niños, seguramente las hubieran sacado de ese lugar en donde estaban, que no era una habitación, sino era un área administrativa, y posiblemente esto hubiera podido cambiar esta tremenda tragedia. Esto es información importante porque definitivamente no estaríamos hablando de esta tragedia y el número de fallecidos al respecto si se hubiera tomado con antelación esta solicitud de exhibición personal. ¿Qué seguimiento le van a dar ustedes a este tipo de denuncia? Y al conocer que pues la juzgadora lamentablemente decidió no hacer caso a esta solicitud planteada por la Procuraduría. Será seguramente parte de la propia investigación y se tendrán que deducir las responsabilidades de quienes no cumplieron con su mandato. Es importante que hoy, y lo pedí hace unos minutos, se nombre de manera urgente un comité de crisis para que establezca y que le dé seguimiento. Hay gente angustiada por sus familiares porque no se reconocen, quieren saber de su paradero, y es fundamental que se nombre un comité de crisis. Yo lo pedí hace unos minutos, que el presidente de la República nombre un comité de crisis, porque no es posible que no haya autoridades a cargo, por ejemplo, del hogar seguro. Hoy no hay autoridades a cargo. Yo estuve ayer en la noche y no había una persona responsable, únicamente la persona encargada de la seguridad fue la que nos atendió y nos dio las explicaciones. Esto no puede ser ante una tragedia de tal magnitud. Ya para finalizar, señor procurador, la última pregunta. En el seguimiento que ustedes le dan al resto de los jovencitos y jovencitas que estaban en este Hogar Virgen de la Asunción, ¿se confirma por parte de ustedes como Procuraduría que de las 9 jovencitas que fueron trasladadas al hogar de Quetzaltenango, las 9 están embarazadas? Sí, lamentablemente es una realidad. Recién recibí el informe, una certificación enviada por el auxiliar departamental de Quetzaltenango, y se confirma que las 9 niñas están embarazadas. Un tema al que le daremos seguimiento en esta emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias, señor procurador. Quisiera concluir solo para que usted le informara a aquellas personas que nos ven a través de Facebook Live y también a través de Canal Guatevisión, porque surge mucho la duda, ¿por qué hasta hoy aparece el procurador de los derechos humanos? Hemos conocido que estaban las procuradoras adjuntas y también los delegados de la Procuraduría, pero muchos preguntan, ¿por qué hasta hoy aparece el procurador? ¿Usted dónde se encontraba, por favor? Un día antes de esta lamentable tragedia, tenía un compromiso internacional en el tema de derechos humanos para la conmemoración del Día de la Mujer, y fui invitado a través de la Defensoría del Pueblo de Colombia y a través de ONU Mujeres de Naciones Unidas para una conferencia sobre este tema y un intercambio de opiniones y experiencias. Lamentablemente no pude arreglar mi regreso, pero la institución funcionó y sigue funcionando perfectamente. Por eso la figura constitucional de los y las procuradoras adjuntas, que fueron quienes actuaron, y seguimos trabajando. La institución no se detuvo en ningún momento, y ahora con la tecnología yo estuve siempre enterado minuto a minuto de lo que estaba sucediendo. Pero esa es la explicación. Estaba teniendo un compromiso que es además parte de los mandatos y de las atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos, un tema de tal envergadura, y desafortunadamente por eso no estuve aquí esos 2 días de la tragedia. Pero reitero, la institución en todo momento siguió cumpliendo, explicando lo que habíamos hecho, y las procuradoras adjuntas fueron quienes se pronunciaron en este momento. Muchas gracias, señor procurador, por estos minutos. Estaremos pendientes nosotros también, ya que se conoce que mañana existe una citación tanto para la Procuraduría como para otras entidades en el Congreso de la República. Muchas dudas aún que rodean esta tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Regresamos en breve porque continúan las actividades de conmemoración, la tristeza de esta tragedia que enluta a Guatemala en el Hogar Virgen de la Asunción. Regresamos en breve.